Lo de estructura encuadrada es porque al principio y al final más o menos aparece una idea similar, con palabras. Bueno, y el de estructura... El paralelo, profe. El de estructura paralela es aquel en el que no existe dependencia de las oraciones una con relación a la otra. O sea, no hay una oración principal y una secundaria, sino que todas son de la misma categoría. Lo que le da unidad de sentido al párrafo es el tema o idea que tratan. Por ejemplo, si yo quiero hacer un párrafo de estructura paralela con relación al párrafo, podría decir el párrafo, que es la unidad principal o unidad básica del discurso. Un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan sobre una misma idea o asunto. El párrafo puede tener una o varias oraciones. O sea, en las tres oraciones se está hablando del párrafo. Pero una oración no depende de la otra. No es como cuando tú usas un porqué, un ya que, o cuando el final de una oración es el comienzo de la otra. Que ahí entonces hay cierta conexión. O en el que tú primero presentas el hecho, luego el ejemplo. Quiere decir que esos ejemplos se corresponden con ese asunto que ha tratado primeramente. Repito, porque muchos le pusieron ahí otra cosa. Espero que los que no lo hicieron, los que no lo hicieron así, lo anoten. 4 tipos de párrafos: deductivo, inductivo, de estructura paralela y mixto o encuadrado. Encuadrado. Luego le decía, para ver si usted entendió cuando puso que el párrafo deductivo es aquel que tiene... Profe, y el que es implícito, ese va ahí mismo. Es el de la estructura paralela. Implícito es porque la idea está contenida en todas las oraciones. No hay una en particular que lo tenga, sino que está distribuido en todo. Gracias, profe. Le decía, para ver si usted entendió lo de estructura paralela, que escribiera un párrafo de estructura paralela, la deductiva, que escribiera un párrafo de estructura deductiva. Pero ¿qué pasa? Le dio un tema. El tema es cambio producido en los últimos 3 meses. Algunos hablaron del COVID, otros hablaron de la educación, de cualquier otra cosa, pero dice cambios producidos en los últimos tiempos. Es posible que el COVID haya dado lugar a esos cambios, pero el tema que le dice es cambio. Esa expresión, cambio producido en los últimos 3 meses, debía estar en la oración tópica. Por ejemplo, podrían decir, son muchos los cambios que se han producido en los últimos 3 meses, tanto en nuestro país como fuera del país. Entonces luego sigue hablando de los cambios. Uno de estos cambios se han debido a la enfermedad, al problema del COVID, el cual ha dado lugar a uso de mascarilla. No es un cambio ese, nosotros usábamos mascarilla antes. Uso de mascarilla, evitar los encuentros sociales, o sea, la cercanía, o sea, mantener la distancia entre las personas, evitar reuniones. Esos son cambios. Pero también si usted no quería, pues si usted quería pensar en los últimos 3 meses, por ejemplo, podía irse al país y hubo un cambio político. Ha habido cambio económico porque muchas personas han perdido su trabajo y muchas empresas han tenido que cerrar y entonces el gobierno ha tenido que mantener o darle su ayuda, subsidio a muchas personas. Eso es un cambio. Hubo cambio con relación a la educación, porque anteriormente la educación no era por televisión ni virtual, entonces eso es un cambio. Es decir que
ustedes tienen que tener en cuenta el tema que se le propone, el tema sobre el cual se le pide que trate. Ahora, si usted quiere escribir de lo que usted quiera, entonces usted lo hace. Lo que pasa es que en este asunto debe tener en cuenta el tema que se le propone. En la primera oración debe aparecer el mandato, el tema que aparece en el mandato. En los últimos tiempos o en los últimos 3 meses han habido cambios de diferentes tipos. Unos son económicos, otros sociales, educativos, políticos, etc. Y entonces podrá decir, entre los políticos se encuentra este, entre lo económico este, y seguir ahí. Ustedes ven como que el párrafo tiene que tener una secuencia, un orden de lo que usted plantea al principio con lo que sigue. Sí. Para mantener el desarrollo de la idea, porque si no, mezclará muchas ideas en un mismo párrafo y no abordará ninguna en particular. Entonces, mi sugerencia, tenga en cuenta el tema o idea que se le propone. O el que usted vaya a tratar, también cuando usted vaya a escribir de su cuenta, usted debe tener eso, debe aplicarlo. Seleccionar un asunto, una idea. ¿Sobre qué voy a tratar? El COVID puede dar lugar a muchos párrafos, o da lugar a muchos párrafos. ¿Qué es? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los daños que produce? ¿Qué cambio ha producido en la sociedad? Etcétera. Entonces, el tema no era el COVID, sino los cambios que se han producido en los últimos tiempos. Ahí la oración era de un solo párrafo, no separaban las oraciones, o sea, no usaban el punto para separar las ideas, etcétera. Tener eso en cuenta. Ustedes ven, como les dije, por ejemplo, en los últimos tiempos, en los últimos 3 meses ha habido cambios, de diferentes tipos de cambios en el país. Rafa, una pregunta. Pondrían, En ese, ahí donde te dice, yo no lo separé por punto, yo lo separé por coma. ¿Está bien o está mal? Depende. Si son palabras, tú las separas con coma. Pero si son oraciones, las oraciones no se separan por coma. Yo lo hice fue hace mucho tiempo, en las gramáticas muy antiguas. Dice, yo lo hice fue en forma de coma. Cuando iba a poner una idea o una oración, lo que hacía era que le ponía una coma. Pues mi amor, para la próxima no le ponga coma, ponle punto. Si tú dices, por ejemplo, Gracias, profe. En los últimos 3 meses ha habido muchos cambios en nuestro país. Ahí termina una idea, punto. Uno de esos cambios ha sido de tipo social por el comportamiento que deben tener las personas en grupo con el uso de mascarilla y la separación. Otros de esos cambios es en lo económico, debido a que muchos han perdido su empleo y han tenido que aceptar ayuda del Estado. También hubo cambio. Algunos usan el también y no le ponen el punto. Ahí usted comenzó otra idea. También hubo cambios relacionados con la educación, debido a que los estudiantes no pudieron reunirse en las aulas, sino que las reciben a través de medios virtuales, televisión, radio, internet, etcétera. Y entonces en cada una de esas ideas iría un punto. Yo tendría un párrafo de 4 oraciones. Uno para la idea principal. En los últimos tiempos ha habido muchos cambios en nuestro país. Otra idea si va a hablar de lo económico, otra para si va a hablar de lo político, otra para si va a hablar de lo educativo. Entonces recuerden eso, la coma no separa oraciones, separa proposiciones. Ustedes vieron lo que eran las proposiciones, ¿verdad? Pueden tener la estructura de una oración, pero no son independientes. Cuando hablábamos de las oraciones yuxtapuestas que decíamos, fue al supermercado, compró algunas frutas, las trajo a la casa, preparó un jugo. Todas esas podrían ser oraciones si usted en otro contexto la usa una sola, la pone como separada, porque ahí lo que pasa es que usted se está refiriendo a todo lo que hizo y por eso la separa con coma. Son oraciones yuxtapuestas. Proposiciones que tienen la misma estructura de la oración, pero no son independientes.
Pasamos al otro asunto y era que decía, Profe, se le acabó el tiempo por si usted va a volver a entrar. sí, pero puedo esperar unos minutos hasta que se vaya y Está, entonces, de todas está bien. maneras, volvemos a entrar cuando se vaya. Miren, el otro era la característica del párrafo. Anoten eso también porque, aunque algunos lo incluyeron, pero ahí como muy mezclado con otras cosas. Las características fundamentales del párrafo son 3. ¿Alguno ahí se... Hola. Aló, ¿hay alguien ahí? Ahora, nos comunicamos ahora. Hola. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Sí, estamos aquí. Se escucha, pero no se ve. No, aquí tampoco. Está. Lo que me está diciendo es que... Miren, aunque no me vean, vamos a seguir hablando mientras resuelve este asunto. ¿Se escucha? Hola. Sí, profe. Sí, se escucha. Eh, vamos a seguir entonces conversando, aunque no nos veamos, porque lo que pasa es que me dice que no era mi reunión, qué sé yo. ¿Y quién estudió eso? Y tú no te fijaste más en esta vaina, porque esa hora estaba que es 360 demasiado dinero. Como que... No estaba dinámico. Estaba express para 2 gente. Que decía dos personas solamente. Pero la mujer no está ahí. Busca el viaje más. Mira. Apaguen los micrófonos, por favor. Perdónala ya, vean la dejó mucho castigo también. Dijo más. ¿Qué maldad hicieron? Ya llegamos de nuevo. Yo no entiendo esa ruta, ni eso se amplía. Llegamos de nuevo, señores. Mañana para que usted no me sale por una semana. ¿Usted cree que Francis, la jovencita. aprenda a comportarse como la gente? Cada vez que yo salgo siempre me encuentro queja de ella. Es un ogro que yo voy a criar. Se equivocó. Maximiliano, ¿y quién es? Que apaguen los micrófonos, por favor. Nos quedamos en las características del párrafo, ¿verdad? Las características del párrafo son 3. Las características fundamentales. Ahí algunos hablaban de la estructura. Las características son unidad de sentido, cohesión y coherencia. O sea, un párrafo debe tener unidad de sentido, debe tener cohesión y debe tener coherencia. La unidad de sentido consiste en que todas las oraciones del párrafo deben referirse a una misma idea o asunto.
¿Están anotando o sigo? No. Profe, por favor, repita la unidad de Dije sentido. que las 3 características básicas son unidad de sentido, Cohesión y coherencia. y coherencia. La unidad de sentido consiste en que todas las oraciones del párrafo deben referirse a un mismo tema o asunto. Por ejemplo, si en un párrafo usted está hablando de la estructura de algo, no debe ahí mezclarlo de la importancia o no debe mezclarlo del uso, etcétera. ¿Por qué? Porque si usted está hablando de la estructura, entonces debe ser referido a eso. Todas las oraciones deben referirse a eso. Lo que le decía ahorita del cambio, que debe haber la secuencia ahí relacionado con asuntos de cambio, de manera que se vea que todas tratan sobre el mismo asunto. La cohesión consiste en que las oraciones del párrafo deben estar conectadas o enlazadas por nexos que pueden ser lesicales. Todas las oraciones del párrafo deben estar conectadas o enlazadas por nexos que pueden ser lesicales o proposicionales. Los nexos pueden ser lesicales y proposicionales. También le llaman gramaticales, proposicionales o gramaticales. Esas son las conjunciones, las palabras que se usan para conectar. Los nexos lesicales pueden ser pronombres, sustantivos, verbos o expresiones que hacen referencia a algunos aspectos del tema. Ustedes recuerdan en el texto que leímos en la unidad anterior, en la práctica anterior, que decía, por ejemplo, es precisamente el texto de ese discurso, pero anteriormente había mencionado que fue el discurso que pronunció Federico Enrique Graterol. Entonces esa oración del discurso que pronunció Graterol se conectaba con la otra cuando decía, es precisamente el texto de ese discurso, el que ahora se publica como un título aparte. El texto de ese discurso ahí viene teniendo nexos lesicales con el discurso pronunciado por Graterol. Y así habían ahí muchas expresiones que hacían referencia a algo que ya se había dicho anteriormente. Entonces esas expresiones son esos lesicales, o sea, porque son expresiones que tienen algún sentido, algún significado, que guarda relación con el texto. También sustantivos, verbos, que guardan relación como con el tipo de acción que se está desarrollando en el párrafo, o con sustantivos que no se repiten de la misma forma, sino con sinónimos o con palabras que lo indican. Por ejemplo, los pronombres, usted no vuelve a mencionar el nombre de la persona que ya mencionó anteriormente o del ser u objeto que ya mencionó anteriormente, sino que usan pronombre para no tener que volver a repetir la misma palabra. Entonces a eso se le llama nexos lesicales. Los nexos proposicionales son las conjunciones que sirven para conectar los elementos de enlace. Algunas veces son conjunciones, otras veces son adverbios, por ejemplo, también. Y además, son adverbios que se usan como conectores, como elementos de enlace. De todas maneras, son una serie de expresiones que sirven para conectar o enlazar las partes del texto, las partes del
del discurso que se está elaborando. La coherencia consiste en el orden lógico en que se deben presentar las oraciones de un párrafo. Orden lógico en que se deben presentar las oraciones de un párrafo. Deben estar más cerca las oraciones que tengan mayor relación. Y además que lleven una secuencia u orden lógico. Por ejemplo, no se justifica que una semilla eche fruto antes de sembrarla. Si usted va a estar hablando de una planta, entonces lo primero dentro del proceso sería la siembra, crecer. Entonces, llevar el orden, seguir el orden lógico de las cosas. Estas características son propias del párrafo y diríamos que también son propias del texto. Un texto debe tener también esa característica, o sea, así como la tiene el párrafo en particular, en todo el texto se deben tener esas tres condiciones: unidad de sentido, cohesión y coherencia. Fíjense que todos los párrafos que tratan sobre un texto, sobre un tema, se refieren a algún aspecto de ese tema. Esos párrafos muchas veces tienen al principio una parte que los relaciona con el anterior, o al final, el final de uno se relaciona con el principio del otro, o sea que ahí se va logrando lo de la cohesión. Hay una serie de expresiones que sirven para ir como conectando, enlazando esas ideas. De manera que se lleve al lector como en ese orden, esa secuencia, que le permite comprender más fácil el texto. Entonces, repito, las condiciones o características básicas son cohesión, coherencia y unidad de sentido. Unidad de sentido, todas las oraciones del párrafo deben referirse a un mismo asunto, a un mismo tema. Cohesión, las oraciones del párrafo deben estar conectadas o enlazadas por nexos que pueden ser de dos tipos. Lexicales, lo que tienen algún significado, sustantivos, verbos, pronombres o expresiones que hagan referencia a algo que ya se ha dicho. Y los nexos proposicionales o gramaticales son las conjunciones o elementos que sirven para conectar oraciones, una oración coordinada que se une con los nexos que son coordinantes, una oración subordinada, una oración con otra oración. Hay un pero, un sin embargo, un también, un además, un asimismo, o algún otro término que sirve para hacer esa conexión. Pasando al otro asunto, tenemos los procedimientos, diferentes procedimientos que se usan para ampliar la idea central del párrafo. Ahí se lo mencionamos. Ejemplos, mediante detalles o pormenores, mediante justificación o argumentos, mediante causa o efecto. O sea, usted puede plantear el hecho y por qué ocurre, las causas. O una causa y las consecuencias, o sea, la consecuencia de ese hecho. Hay también, se habla de mezcla de método, es cuando en un mismo párrafo usted encuentra ejemplos, encuentra definiciones, encuentra alguna justificación. Entonces es un párrafo que se ha ampliado mediante mezcla de método. Aunque las oraciones sean diferentes, pero tratan sobre el mismo asunto, pero tienen como ese fin, la finalidad de dar ejemplo, de expresar causa o de definir.
¿Alguien me puede decir algo acerca del párrafo cuya idea principal, fíjense bien que se habla de métodos para ampliar la idea principal de un párrafo? Y se habla de detalles o pormenores. Cuando el párrafo se amplía mediante detalles o pormenores. Y esos detalles o pormenores, ¿cuáles pueden ser? Alguien que me diga. Marlene, dime. Párrafo cuya idea central se amplía mediante detalles o pormenores. Usted tiene un personaje, por ejemplo. Tiene a Juan Pablo Duarte. ¿Cuáles serían detalles que podrían ampliar? Por ejemplo, Juan Pablo Duarte fue un gran patriota, o es un gran patriota de República Dominicana. Fue un gran patriota de República Dominicana. ¿Cuáles son los hechos que justificarían o que servirían de detalle para indicar que fue un gran patriota? ¿Qué hizo él? Esos serían detalles en el tiempo. Por ejemplo, en qué tiempo viajó a prepararse a Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Francia, viajó por diferentes países donde tuvo conocimiento. En el 31. Del 28 al 31 viaja por diferentes países, eso en 1800. Y adquiere conocimiento acerca de los ideales de libertad que habían en esos países. Regresa al país y se reúne con los jóvenes y forma la Sociedad Secreta La Trinitaria. Luego se asimila, o sea, se transforma en un militar, diríamos, como dicen, se engancha a militar. ¿Para qué? Para de esa forma poder tener más conocimiento para servir a la patria. Es decir, que ahí usted debe ir dando esos detalles en el tiempo, o sea, cuándo se fundó la Trinitaria, en qué año regresó al país, se reunió con los jóvenes para formar esas sociedades, qué otra sociedad fundó, que estuvo la filantrópica y estuvo la dramática, etcétera. Eso se llaman detalles en el tiempo. O sea, usted va detallando en el tiempo qué hizo Duarte para que se diga que fue un gran patriota de República Dominicana. En toda su trayectoria. Sí. Fíjense que sobre la vida de Duarte se podrían tratar diferentes aspectos. Podría haber un aspecto relacionado con la vida familiar, con su niñez, con la labor ideales democráticos, labor patriótica, etcétera. Y entonces por eso ustedes ven que en la biografía aparecen diferentes párrafos que tratan esos diferentes aspectos. Pero cuando lo vamos enmarcando en el tiempo, cuando ocurrieron, eso se llaman detalles en el tiempo. Si es un lugar, ¿cuál es el nombre de ese lugar? ¿Dónde está? ¿Qué hay a su alrededor? Etcétera. Entonces esos son detalles en el espacio. Los lugares están en un sitio, tienen a su alrededor determinadas cosas, a eso se le llaman detalles en el espacio. La idea central se emplea con detalle, mediante detalle, cuando usted plantea la idea principal y luego da detalles en el tiempo o en el espacio relacionados con ese hecho. Mediante ejemplificación. Son ejemplos, ¿verdad? Ajá. Si usted dice en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, existen varias bibliotecas de importancia. Un ejemplo de ella es la Biblioteca Nacional, en la cual usted puede encontrar cualquier tipo de libro, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de biblioteca importante es la Biblioteca República Dominicana. Y así, cuando usted menciona algunas que usted considera que son importantes, está dando ejemplos de ese asunto. Pero fíjese que usted primero plantea la idea general. En Santo Domingo hay varias bibliotecas de gran importancia. Un ejemplo de ella es
Podría también tratar acerca de minerales que hay en la República Dominicana. Entonces, decir que en la República han habido diferentes tipos o han existido diferentes tipos de minerales. Entonces ahí podría ser el oro, el mármol, el yeso, etcétera. Lo pondría en oración. Bueno, un ejemplo de ella es el yeso que hay en tal sitio, Tarragona, Samaná. El mármol en tal y tal sitio. Otro ejemplo de tal cosa. Si habla de productos agrícolas, podría poner ejemplos de cuáles son los principales productos agrícolas de la República Dominicana. La oración podría decir, existen varios productos de gran importancia para la exportación en República Dominicana. Un ejemplo de ello es, entonces ahí la idea central, que es productos importantes de República Dominicana para exportación, podría dar ejemplo de ellos. Otro procedimiento por definición. Por ejemplo, una de las asignaturas que estudio en mi carrera de medicina es la biología. Esta consiste, entonces ya va a ampliar esa idea relacionada con asignatura que estudia en la universidad, dando la definición de una de las asignaturas que da. Si da varias asignaturas, podría, o sea, si quiere incluir más de una, la pone y luego da la definición. Definición es decir en qué consiste eso que usted ha nombrado. Mediante argumentación, los argumentos son hechos que sirven para demostrar o para justificar lo que usted dice. Si usted dice que fulano es un buen estudiante, ¿cuáles son las justificaciones que tiene para decir que es un buen estudiante? Seguro que es un estudiante puntual a la hora de entregar su trabajo, realiza todas las actividades que le corresponden y coopera con los demás, etcétera. Es decir, que cuando usted dice que un estudiante sobresaliente de la clase de lengua española 1 es Juan Pérez, y luego dice por qué es sobresaliente, ahí usted está usando la argumentación. Argumentar es decir por qué, cuáles son las razones, cuáles son los hechos que sirven para demostrar lo que usted dice. Está el de causa-efecto. Por ejemplo, en los últimos tiempos los plátanos se han encarecido de manera desproporcional. Ese es el hecho. ¿Por qué ha ocurrido? Es decir, que usted puede decir el efecto, que son los plátanos caros, y la causa, ¿por qué es tan caro? Eso es de causa a efecto. En el barrio Catanga, la delincuencia prolifera por todas partes. Yo no sé, yo no conozco Catanga, así que si hay alguno, no es nada personal. No es nada personal, podría ser cualquier otro sector, pero es simplemente para poner el ejemplo. Bueno, el hecho es que hay mucha delincuencia. ¿Por qué hay mucha delincuencia? Por pobreza, por falta de atención, Empleo. Falta de empleo, descuido, falta de educación en el hogar, etc. Es decir, que usted puede ir del hecho a la causa o las causas. Hay mucha delincuencia, pobreza, falta de empleo, falta de educación en los padres. Por lo tanto, la delincuencia prolifera por donde quiera. Es decir, que por eso dice causa-efecto o viceversa, o lo contrario. Tenemos también la mezcla de métodos, que es cuando el párrafo se desarrolla incluyendo esos diferentes procedimientos. Ejemplos, de detalles, definición, etcétera. Bueno, luego le decía que escribiera algunos párrafos. Esos párrafos, mis hijos, si yo se lo hubiera ido a calificar por lo de la cantidad de oraciones,
le hubiese puesto 0. Quizá hay 1 o 2 que lo hicieron, lo hicieron con la cantidad de oraciones. Otros, aunque tenían la cantidad de oraciones, no estaban separadas por puntos. O sea, aparecían en un solo bloque. Toda una a continuación de la otra, sin el punto y seguido que debe separar las oraciones del párrafo. Pónganse a practicar esto, señores. Es tiempo ya que a esta altura del juego ustedes aprendan a escribir párrafos. Tome una idea cualquiera. Plantee primero esa idea. Luego, vaya agregándole los detalles, pero cada vez que usted agregue un detalle, que sea una idea completa, ponga un punto. Lo que no debe hacer es poner el punto y dejar la mitad de esa línea y volver y seguir abajo, porque entonces hay una lista de oraciones, pero no hay un párrafo. Le decía que escriba un párrafo de 3 o 4 oraciones en el que use la argumentación para explicar, para justificar los motivos por los cuales usted seleccionó la carrera que estudia. Bueno, primero debía ser la idea central. La carrera que estudié fue tal, la cual seleccioné por los siguientes motivos. Ya ahí en la primera oración dice de qué usted va a tratar. La carrera que seleccioné fue medicina. Lo hice debido a los siguientes motivos. O algunos de los motivos por los cuales seleccioné la carrera de medicina son los siguientes. Uno de ellos es tal cosa, otro es tal cosa, etcétera. Faltaban los puntos. Yo le estoy poniendo ese ejemplo de que la vayan detallando así porque le es más fácil para poder identificar dónde va el punto. Algunos de los motivos por los cuales seleccioné la carrera de medicina son los siguientes. Punto. Ahí usted pone un punto. O existen varios motivos por los cuales seleccioné la carrera de medicina. Punto. Uno de ellos es, me gusta servir a la comunidad, etcétera, etcétera. Tengo familia. Los motivos que usted tenga. 3 razones. Algunos lo brincan y no lo hacen. Y bueno, como quiera están perdiendo. En el otro decía que escriba un párrafo de 3 o 4 oraciones en el que describa algún lugar atractivo de tu comunidad. Turístico. Sí, un lugar turístico, un lugar atractivo. Un lugar atractivo puede ser el parque, puede ser una playa. Algunos sí seleccionaron balnearios, seleccionaron playas, seleccionaron la zona colonial. El problema está o estuvo en que muchos hicieron lo de separar las oraciones, o sea, poner un punto, dejar un espacio ahí y seguir en la otra línea. Les repito, si ustedes quieren aprender, practíquenlo. No deben quedarse en mitad de renglones en blanco con un punto y seguir sobre el mismo tema debajo, porque parece que es otro párrafo. Entonces, ahí estuvo parte de los errores. En el último, señores, decía escribir un texto de 3 párrafos. El primero, un párrafo corto. Simplemente presenta el tema. En el segundo, los argumentos o justificaciones. Y el tercero, la conclusión. El tema no era otro tema, no era que buscaran otra cosa, no era que hablaran de otra cosa. Importancia del párrafo para la redacción. ¿Qué es redactar? Redactar es expresar por escrito las ideas, los pensamientos, las informaciones que usted tiene con relación a un tema. Si ustedes observan cualquier texto donde el autor ha expresado lo que piensa sobre un tema cualquiera, usted lo encuentra organizado en párrafos. Es decir, que el párrafo sirve para organizar las ideas que forman un texto, para organizar el contenido, para organizar la información.
Bueno, pero decía que primero haga un párrafo corto. Un párrafo corto debía ser, el tema a tratar a continuación es la importancia del párrafo en la redacción. Las razones, cuyas razones aparecen a continuación. O a continuación expondré por qué el párrafo es importante. Si no le quería poner nada de decir que las razones van a continuación, con que usted dijera, a continuación se tratará, o este texto trata acerca de la importancia del párrafo en la redacción. Si usted quiere lo escribe. Este texto trata acerca de la importancia del párrafo en la redacción, cuyas razones aparecen a continuación. Y ya ahí usted tiene el primer párrafo. No era ponerle solo el título, importancia del párrafo, porque importancia del párrafo es el tema, es la idea central, debía aparecer dentro de una oración. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son las razones? Sirve para organizar las ideas, le permite tratar diferentes aspectos de un mismo tema, sirve para ampliar y poner de manera detallada, o exponer de manera detallada todos los aspectos que corresponden a un mismo tema. Ese podría ser el párrafo de justificación o de argumentación o de decir por qué el párrafo es importante. Le sirve para organizar las ideas o las informaciones que contiene un texto. Le permite abordar diferentes aspectos de un mismo tema. Permite ampliar datos, informaciones con relación al tema, incluyéndolo en párrafos diferentes, etc. Y por último estaba lo del último párrafo, que era de conclusión. Por todo lo dicho anteriormente, o con lo dicho anteriormente, queda demostrado que el párrafo es fundamental o básico para la elaboración de un texto. Y ya usted tenía su párrafo, de su texto de los 3 párrafos. Bueno, volvieron otra vez a hablar de la estructura del párrafo, de la oración principal, de la oración secundaria, etcétera, etcétera. Y ese no era el tema ahí. Ahí el tema era importancia del párrafo en la redacción. Vuelvo y les repito, la primera oración debía ser, en este texto se trata acerca de la importancia del párrafo en la redacción. O a continuación se tratará de las razones por las cuales el párrafo es importante para la redacción. Ya para comenzar la otra parte, el párrafo es importante para la redacción porque permite organizar las diferentes ideas o los diferentes aspectos de un tema. Permite que se aborden diferentes aspectos de un mismo tema. Permite que se exponga con claridad y con precisión los diferentes aspectos del tema, etcétera. Es decir, ahí tenía los 3 párrafos. Ese último tema valía un punto porque tenía 3 párrafos y los otros valían medio. Si hay alguna pregunta, señores, háganla ahora. Yo lo único que no hice fue escribirle los párrafos, les di la idea de cómo escribirlo y dejo para que ustedes lo practiquen. ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, y en el caso de cuando se trató del texto, o sea, del tema de escribir el párrafo acerca de un lugar turístico de la comunidad, cuando uno lo divide con coma en vez de punto. Ya les dije, mis hijas, la coma no separa oraciones. Si te dice que debe tener 4 oraciones, tú debes ir escribiendo ideas, o sea, oraciones que expresen una idea, un pensamiento completo. Cuando tú dices, son muchas las razones por las cuales seleccioné la carrera de medicina, ahí tú terminas una idea. Son muchas las razones por las cuales seleccioné la carrera de medicina. Punto. Una de ellas es que me permite ayudar a muchas personas de escasos recursos,
que no tienen cómo pagar su servicio de salud. Digo, si esa fue una motivación. Y bueno, cada vez que mencione una, siempre y cuando la elabore así, con una idea, un pensamiento completo, tú pones un punto. Ok. Porque en el caso mío yo elegí estudiar psicología por varias razones. Ahí le puse Ajá. una coma. Muy bien, ahí tú ponías un punto. Ahí le puse ahí le puse una coma. Pero una en especial, porque me gusta la idea de ayudar a los demás a transitar su problema y buscar una solución. Muy bien, ahí tú tendrías otra oración, ya tendrías dos. Seleccioné la carrera de medicina por muchas razones. Punto. Una de ellas es que me gusta ayudar, etcétera, etcétera. Punto. Otra es, qué sé yo, el prestigio, la relación, etcétera. Tú irías seleccionando diferentes y la irías poniendo. Cuando ponga el también, tú vas a agregar otra idea. Entonces debe poner un punto ahí. Terminaste el anterior y pusiste también, sirve para tal y tal cosa. O lo hice por tal y tal razón. Ahí delante de ese también debe ir un punto. Ok. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Chicos, el examen es en la próxima semana. Profe. Va a ser el próximo viernes, en el mismo horario de la otra vez. Fue de 7:45 a 8:30, en el mismo horario. Así es que tienen que ir repasando y tratando de entender y de aprenderse lo que van haciendo. Yo algunas veces lo que siento es que escriben muchas cosas que como que no la aplican. O sea, que lo dicen en lo que escriben, pero cuando lo tienen que aplicar como que no se ve. Dime.